Decía Octavio Paz: ungida por la luz de la idea, la revolución es filosofía en acción, crítica convertida en acto, violencia lúcida. Hoy es 11 de septiembre del año 2023. Se cumplen 50 años de una de las tragedias políticas e históricas más terribles que ha padecido América Latina. Los 50 años del golpe de Estado que terminó con la democracia en nuestra hermana República de Chile, que entonces presidía Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. A partir de esos hechos sangrientos y terribles, lo que hemos denominado desde siempre la izquierda latinoamericana ha tenido una serie de conductas frente a este acto histórico, así como a otros actos similares que tanto antes como después se estuvieron generando a lo largo y ancho de nuestra América. Todos ellos tienen un factor común, o debían tenerlo: un profundo aprendizaje. Se dice en el lugar común que quien no ha aprendido de los errores de la historia está condenado a repetirlos. Y a partir precisamente de esta especie de epígrafe que acabamos de leer de Octavio Paz, uno de los más lúcidos escritores e intelectuales latinoamericanos, que comenzó precisamente teniendo devaneos con la izquierda y terminó siendo uno de los más preclaros exponentes de lo que podríamos llamar la nueva derecha latinoamericana. Es pertinente comenzar a hacer una serie de reflexiones críticas en torno al sendero que los pueblos de América Latina han tenido desde entonces y que, a la luz de las grandes crisis que se están presentando, sobre todo después de 2020, tenemos en el horizonte político, pero también en el horizonte ideológico, como necesidad, reitero y enfatizo, de un aprendizaje crítico, profundamente autocrítico, con relación a nuestra historia y a la historia que dejó su huella indeleblemente sangrienta aquel 11 de... El 11 de septiembre de 1973 fue la consecuencia de una serie de acumulaciones, de terribles presiones y polarizaciones que se fueron generando desde el momento mismo de la elección del compañero presidente Salvador Allende Gossens. Un hombre sin duda alguna inteligente, carismático, que dio muestras de heroísmo fundamental, de patriotismo en aquel último día de su vida y de la vida democrática de Chile, cuando menos hasta 1990. Salvador Allende era un político nato, de esos que en el buen sentido de la palabra se llaman animales políticos. Tiene la política en la sangre y tenía una capacidad enorme de persistencia y de resistencia. Fue 4 veces candidato a la presidencia de su país. Nuestro querido y bellísimo hermano del sur, nuestro hermano austral, la República de Chile. Finalmente llegó a la presidencia, pero llegó de una manera que ya de por sí generaba inconvenientes a su gobernabilidad. Como no había segunda vuelta, mecanismo constitucional que me parece excelente para los procesos electorales, tanto verdaderamente democráticos como modernos, tuvo que ser el Congreso el que le ratificara y a partir de ahí hacer una serie de transacciones y coaliciones que
se fortalecieron o se fundamentaron en el famoso Estatuto de Garantías Constitucionales, principalmente con el Partido Demócrata Cristiano, que había gobernado como antecesor suyo, en la cabeza de otro gran líder de la República Hermana, don Eduardo Frei Montalva, a quien también la dictadura pinochetista asesinaría de manera bioquímica en 1982. Allende, pues, llega al poder y toma el mando el 3 de noviembre de 1970 con un programa entre revolucionario y reformista, que ha tenido apenas un 36% de apoyo de la población apta para votar en aquel proceso eleccionario de 1970. Y genera de inmediato una serie de polarizaciones por los grandes cambios estructurales que planteaba. Pero no solo eso, sino también por el mal ejemplo que podría representar el que un marxista llegara por la vía democrática, electoral, constitucional, en todo el mundo, pero principalmente en América Latina. Desde el comienzo mismo de su triunfo, el imperialismo norteamericano, encabezado entonces por ese par de joyitas de Richard Nixon y Henry Kissinger, complotaron acerbamente contra la estabilidad política de su gobierno. A ello contribuyó que, como siempre ha ocurrido en nuestra América, cuando ha habido intenciones de crear un frente amplio de la izquierda, este coalicionismo termina convertido en un verdadero mare magnum, en donde todas las distintas opiniones y corrientes fraccionales dentro de esa izquierda terminan generando un verdadero caos. No fue la excepción en el caso chileno. Los del MIR, los comunistas, los socialistas, los del MAPU, Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, contribuyeron en gran medida a una inestabilidad en la toma de decisiones estratégicas y coyunturales del gobierno de Allende, que finalmente, más la presión externa que se generó de manera muy sutil pero muy eficaz, y generando con ello el apoyo a la protesta gremial por las reformas que se estaban haciendo, terminaron en una serie de paros como el paro camionero de 1972 y finalmente la hiperinflación que vino a comerse por completo la política de bienestar social que especialmente de tipo salarial y prestacional había generado el gobierno desde 1971. El caos, pues, fue de adentro y de afuera. La presión externa y la polarización interna derivó en un verdadero, ya dije, caos, desorden total, en donde, por demás, el estilo personal de gobernar de Allende permitió que mucho de este caos avanzara porque no solamente respetó como el que más las libertades ciudadanas, yo creo que fue un gobierno más que simplemente socialista, uno de los gobiernos más liberales en el buen sentido de la palabra en América Latina en toda su historia, pero finalmente dejó hacer y dejó pasar sobre todo a los grandes dirigentes de los partidos que conformaban la Unidad Popular, la UP. Nunca se pusieron de acuerdo muchas veces y hasta el último momento, cuando uno de sus dirigentes, el señor del Canto, fue a La Moneda ya casi que antes del bombardeo, aquel 11 de septiembre, a preguntarle a Allende qué hacemos. El gobernante, muy enérgico y ya un poco cansado de semejante divisionismo, les dijo: yo no sé qué harán ustedes. Hagan lo que tanto habían preconizado al margen de mi gobierno. Yo sé lo que tengo que hacer. Y supo qué hacer. Con dignidad y heroísmo defendió su gobierno hasta el último momento y tras el bombardeo aéreo del Palacio Presidencial se suicidó. Lejos de ser una acción cobarde, como mucha gente cree que es el suicidio, tiene aquí un valor fundamental de heroísmo, porque no fue un suicidio desde el comienzo. Fueron después de 5 o 6 horas de intensa resistencia en que él, junto con otros 50 héroes,
La mayoría del famoso GAP, Grupo de Amigos Personales, su escolta personal, resistieron al embate de los golpistas, con tanques, con ametralladoras y con aviones, los famosos Hawker Hunter. Todo este esquema que a grandes rasgos hemos planteado para explicar el desarrollo histórico de un gobierno bien intencionado, pero que terminó en un caos y que facilitó el golpe de Estado entre militar e imperialista, un golpe restaurador del papel de Chile en el escenario geopolítico de Occidente. Como ya dijimos en la primera parte, debe tener profundamente un criterio de aprendizaje, de autocrítica rumbo al aprendizaje. La izquierda latinoamericana siempre ha tendido al ilusionismo político, a confundir las realidades con los deseos y sobre todo siempre ha creído que el ejemplo también digno y heroico contra una dictadura que lo merecía, como fue la lucha de Sierra Maestra de Fidel y sus barbudos en Cuba, se podía replicar en el resto de América Latina. Por eso he titulado a este videoensayo El realismo de septiembre. Porque si algo debemos tener, aquellos que buscamos o estamos de acuerdo con las transformaciones necesarias hacia la justicia y la dignidad de nuestros pueblos, es tener en cuenta las realidades, no solo la realidad en singular, las realidades de nuestros pueblos en las distintas localidades, en las distintas regiones, en las distintas naciones. Los comunismos que siempre han oscilado termocefálicamente, es decir, con calenturienta vocación guerrerista en nuestra América Latina de los últimos 50 o 60 años, han creído que pueden homogenizar o uniformar los senderos analíticos de lo que necesitan los pueblos. Pero sobre todo han cometido un error fundamental. Siempre han aplicado, y es paradójico, el lema de la vieja aristocracia del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. El grave error que ha cometido el enfoque leninista, sobre todo en nuestra América, es el de pretender crear que ese término, que por demás me disgusta bastante, de proletariado, que ni el proletariado mismo lo entiende, debe ser dirigido casi que patriarcal o paternalmente por la vanguardia de ese proletariado, que se supone es el partido de la revolución, generalmente el Partido Comunista o Socialista, hacia ríos de leche y miel, hacia esa Arcadia perfecta que siempre nos han vendido como posibilidad de la revolución. Realmente hemos sintonizado, ahora que ya dije la palabra, con las necesidades presentes e históricas de nuestros pueblos. ¿Se ha salido de ese marco estrecho, generalmente de las aulas de las universidades públicas, donde se perora tanto y vehementemente con una demagogia académica que, repito, ni el proletariado mismo entiende, para bajar a las fuentes mismas de ese proletariado, de esos campesinos, de esos obreros, para saber qué es que quieren, qué es que sienten, cuál es el curso de esa violencia lúcida que podría tal vez transformar, primero que nada, la propia conciencia de ellos y luego para determinar el rumbo, el sentido que esa revolución misma requiere y necesita. Hablamos de cambio, pero ¿qué vamos a cambiar? Y sobre todo, ¿con quiénes vamos a cambiar? ¿Cuál es el estado, la situación real, no solo de pobreza física, sino de su mentalidad, de sus actitudes, de sus más profundos deseos sociales, económicos, culturales, de esos pueblos
a los que estos mesías rojos han tratado de llevar, generalmente en pugna entre sí mismos muchas veces. En aquella época de 1973 era los trotskos, los maoístas, los guevaristas, los leninistas, lo prosoviético, lo prochino, lo pro-Habana, como si eso fuera más importante que entender el sentido profundo de lo que nuestras comunidades necesitan y requieren, y que sean ellas mismas las que vayan autogestionando en un proceso gradual, dialéctico, con las debidas lucideces autocríticas, el sendero de sus propias transformaciones. Transformación, cambio, revolución. Todo aquello fue el sueño de Salvador Allende, pero se truncó de manera sangrienta hace 50 años. Sería conveniente que recordemos, repito, y hoy más que nunca, bajo el manto de una reflexión profunda e inteligentemente autocrítica, aquella frase que yo diría es el núcleo esencial del discurso de su despedida, que fue muy sentida y muy sincera, dictada por teléfono a Radio Magallanes. Y de entre todas esas frases que constituyeron aquel discurso, inolvidable esta que dice: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. No olvidemos nunca eso. Soy Carlos Vicente Tapia. Por tu atención, pero sobre todo por tu reflexión, gracias hoy. Y viva la libertad. Si te gustó, suscríbete